es el Día Mundial del Riñón, así que vamos a hablar con Alejandra, por supuesto, de este órgano tan maravilloso que tenemos los seres humanos. ¿Cómo andás, Alejandra? Bienvenida. Muy bien, buen día. Y sí, tú lo has ¿Cuál dicho. es la importancia del riñón para el ser humano? Sí. Si yo me digo cuáles son los órganos blancos, o sea, los órganos más importantes, corazón, cerebro y riñón. Y eso que soy neumóloga, lo pongo por arriba de los pulmones. Es muy importante porque los riñones lo que hacen es hacer de filtro de toda nuestra sangre. Por un riñón pasan alrededor de 13.000 litros de sangre por día y ellos están trabajando 24 horas a permanencia. Entonces, mantenerlos sanos es muy importante. Y tan importante es, no solo para ti, sino que también esos riñones, si a ti te pasa algo, pueden ser donados. O sea, no solamente es importante mantenerlos por nosotros, sino por posibles vidas que nos sucedan a nosotros o que podamos ayudar a alguien con nuestros riñones. Desde hace varios años hay una campaña en el mundo y en el Uruguay específicamente de prevención de enfermedades renales. ¿Cuáles son? Nosotros tenemos que, si asimilamos al riñón como una fábrica, tenemos alguien que entrega la materia prima, que son los vasos sanguíneos, la fábrica que elabora, que filtra todo eso, que es el riñón propiamente dicho, y después tenemos la cañería por donde sale, que son los uretres, la vejiga y demás. Una afectación en cualquiera de las tres partes, en la entrega, en la producción o en la descarga, van a afectar al riñón. El riñón, fundamentalmente, lo que más lo afecta es la hipertensión y la diabetes. Si nosotros pensamos que en la población, un 40% de la población es diabética, es hipertensa, y un 8 a un 10% es diabética, es muy alto el riesgo o sea, son factores de riesgo muy altos para tener un problema renal. Hoy hablamos de la sal, ¿no? Y del uso de la sal y de la fiscalización que va a hacer la Intendencia ahora. ¿La sal, entonces, impactaría? La sal impactaría en la hipertensión, claro, en la hipertensión arterial, y la hipertensión arterial impactaría directamente al riñón. Yo siempre digo, es como si vos tuvieras una pared de arenilla y agarras una manguera y le empezás a dar a presión. Entonces, ¿qué va a pasar con esa pared? Se va a ir lastimando. Lo mismo pasa con la presión arterial. Es como que permanentemente le está dando una presión muy fuerte a ese riñón. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si tengo un problema renal? Porque la gente que me está escuchando me dice, bueno, ¿cómo es el problema? El riñón es tan noble que no da síntomas hasta estar muy afectada su función. Tiene que caer por debajo de, o sea, un 80% se tiene que caer la función para dar síntomas. Y esos son síntomas muy inespecíficos. ¿Qué quiero decir? Cansancio, malestar, dolores en los músculos, anemia. Entonces es muy difícil decir, este síntoma es propiamente del riñón. Alteraciones en la diuresis. Normalmente orinamos cerca de 1,5 litros, 2 litros. Si hay una disminución de la diuresis o un aumento de la diuresis, nos pueden estar indicando que hay una patología del riñón. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Como decíamos, no va a ser por los síntomas, sino es haciendo exámenes. ¿Qué exámenes es? Un examen de sangre, azoemia y creatinemia, son dos valores que miden la función renal. La creatinemia no puede estar mayor de 1,40, si no hay, es un signo de alarma, y la azoemia no mayor de 0,40, sino también es un signo de alarma. Eso es en sangre. En todos los exámenes de carnet de salud se realizan, en todos los exámenes de rutina general. Cuando yo me voy a hacer un chequeo general básico. Básico, va a estar incluida la función renal. El otro elemento de alarma es el examen de orina. El examen de orina nos da mucha información del riñón. En el examen de orina no tiene que haber proteínas, porque si hay proteínas hay algo que ese filtrado permite la caída de proteínas y eso no está bien. No tiene que haber sangre. Si hay sangre hay que atender qué pasa. Y bueno, y nos descarta también las infecciones urinarias, que es otra causa de afectación del riñón. O sea que para estudiarlo, función renal y examen de orina. Tener eso por lo menos una vez al año, una vez cada 2 años. Y si tengo factores de riesgo, tengo mayores de 60 años, soy diabética, soy hipertensa o tengo familiares con problemas renales que están en diálisis, eso tengo que estar atendiendo especialmente. Y mañana, con este día de que se celebra el Día del Riñón, en el Hospital Maciel, de 10 de la mañana a 13, se va a realizar una jornada de concientización y de estudio de la función renal. Cuando alguien se hace un trasplante de riñón o personas que de repente envían con un riñón solo, sí, ¿no?
Es maravilloso. ¿Por qué se necesitan dos? Si con uno aparentemente podríamos funcionar bien. Cuando ese uno siempre está expuesto a una sobrecarga, no es lo mismo dos que uno. Siempre es mejor dos, pero bueno, a veces con uno logra tener la función renal. Necesitas más controles cuando tenés uno solo. La insuficiencia renal, el tratamiento es sustituir a alguien que haga el filtrado. O lo hacemos por medio de una diálisis, que en Uruguay hay 3.000 personas en diálisis, o lo podemos hacer también por medio de un trasplante renal. Es mucho mejor el trasplante renal, pero obviamente no hay tantos donantes y órganos como para poder darle ese tratamiento a todos los pacientes. Y en Uruguay hay más o menos unos 500 pacientes que están en lista de espera de trasplante renal, que esto es importante. Tenemos una placa ahí con algunas de las actividades que van a tener que ver con este Día Mundial del Riñón, que es en el día de mañana, así que si la podemos compartir entonces, Alejandra. Sí, así que mañana en Maldonado, en la Plaza San Fernando, de 10 a 13 horas. En Paysandú también va a haber una actividad. Y como les decía, en el Hospital Maciel de 10 a 13 horas. Así que invitamos a todos aquellos, fundamentalmente los que tengan factores de riesgo, volvemos a repetir, mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos y con antecedentes de enfermedad renal, a que puedan concurrir. Ahí se va a realizar screening y capacitación de pacientes con enfermedad renal, charlas educativas, se va a detectar estos factores de riesgo, la obesidad, que es muy importante, que no lo dijimos, hipertensión y diabetes, pero están bien vinculadas, y la detección de proteinuria y hematuria mediante la tirilla de orina. Eso es lo que decíamos que era tan importante, buscar si hay proteínas o sangre en la orina, que nos habla de que algo no está funcionando bien. Para hacer un trasplante de riñón, ¿en qué condiciones debería fallecer la persona, ¿no?, que va a donar esos riñones o esos órganos? Pregunto, ¿no?, porque a veces que dicen tiene que tener muerte cerebral, Un donante en Uruguay es con muerte cerebral. Sí, así que eso ya está estipulado, sí, que es con muerte cerebral. Y bueno, y ahí el Instituto Nacional de Órganos y Tejidos, con la doctora Milko Bengochea, es la que realmente llevan esto adelante y de una manera excelente. Y otra cosa que es muy importante en Uruguay, tanto los sistemas de diálisis como de trasplante renal están todos solventados por todos los uruguayos, por el Fondo Nacional de Recursos, en el cual aportamos todos los uruguayos para que todos podamos contar con este magnífico sistema de salud en estas enfermedades que son muy costosas para el sistema de salud. O sea que eso es muy importante. Cuando yo empecé a estudiar medicina, cuando había insuficiencia renal, los pacientes se morían. Hoy por hoy tienen la posibilidad de la diálisis y del trasplante renal. Eso habla de lo importante de lo que ha evolucionado la medicina y ahora lo importante es la prevención. Muchísimas gracias, Alejandra. Por favor, a las órdenes. Nos encontramos la próxima. Claro que sí.